Bueno, en la clase les había mencionado que teníamos una pendiente. El tema que íbamos a ver era pendiente. Este tema de pendiente, que propiamente es un tema de geometría analítica, surgía todo porque teníamos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo nosotros mencionábamos que tenemos un cateto opuesto y teníamos también un cateto adyacente. Ese cateto opuesto y ese cateto adyacente, a través de una función trigonométrica, ya saben que una función es una definición basada en operaciones, nosotros mencionábamos y definíamos a la tangente como la división de dos longitudes, que era la longitud del cateto opuesto. Saben que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que estamos considerando, y entre el cateto adyacente, que está pegado. Entonces, a través de esa definición, nosotros determinábamos lo que era la tangente del ángulo. Ahora bien, lo que va a ocurrir ahora es que ese cateto opuesto, si ustedes se dan cuenta, es una longitud que está asociada a la vertical, o sea, está asociada a las y's. De esa manera, en el momento que nosotros declaramos la tangente, vamos a tener que hacer una distancia con respecto a las ordenadas, con respecto a la vertical. Y al igual que lo que habíamos estado haciendo con la distancia, hacemos la diferencia de la ordenada de la A menos la ordenada de la B. Lo mismo lo que hacíamos aquí con el cateto adyacente también es una distancia, y por lo tanto también hacíamos una diferencia de la abscisa de la A con la abscisa de la B. Acuérdense que es importante guardar el orden, o sea que si aquí utilizas la A y la B, también aquí sea la A y la B, para que no vayamos a tener alguna confusión. Entonces, esta tangente, que es propiamente para el curso de geometría y trigonometría, vamos a hacer una nueva, le vamos a poner un nuevo nombre porque ya es otra materia, y ese nombre se llama pendiente. Esa pendiente se va a simbolizar a través de la letra M minúscula y va a ser referida precisamente a los dos puntos que vamos a estar considerando. Acuérdense que cuando nosotros estamos declarando el orden, que primero aparece A y luego aparece B, también mantengan el orden aquí en las ordenadas y también mantengan el orden aquí en las abscisas. Recuerden que la ordenada proviene porque es un cateto opuesto y la abscisa proviene porque es un cateto adyacente. Como el cateto opuesto es vertical, por eso es ordenada, y como el cateto adyacente es horizontal, por eso estamos hablando de las abscisas. Entonces, de ahí nosotros podemos entender que una pendiente la podemos interpretar, donde esa interpretación va a ser precisamente a que este es vertical y lo vertical va hacia arriba, y la interpretación que podemos decir es que sube. Y la división sabemos que es con respecto a, siempre una división me dice un entero con respecto a 3 enteros, o una parte con respecto a 3 partes que están tomadas, si estamos hablando de un tercio. Entonces, esta que tengo aquí abajo, que es la abscisa, dejen aquí corregir, porque es la abscisa de la B. Acuérdense que es el mismo orden. Si aquí yo tengo la ordenada de la A y la ordenada de la B, aquí debe ser la abscisa de la A y también debe de ser la abscisa de la B, de acuerdo al orden que nosotros estamos declarando aquí. Acuérdense que no importa la ubicación de los puntos, lo que importa es en el momento que vamos a escribir la fórmula, eso es donde tiene la importancia. Entonces, aquí hay que decir que esta es la fórmula para determinar pendiente. Y la pendiente se interpreta como lo que sube, porque es vertical, con respecto a lo que avanza, porque eso es horizontal. En otras palabras, la pendiente, debido a que es un desplazamiento vertical con respecto a un desplazamiento horizontal, entonces la pendiente va a ser una inclinación. Y esa inclinación del segmento, sabemos que al estar mencionando dos puntos, lo que se está creando es un segmento. Entonces, considerando que tengo un punto A de coordenadas 5,4 y un punto B de coordenadas menos 3,7, como ejemplo, ya sabemos que debemos de hacer las divisiones en la abscisa, que son 5, la división en la ordenada, que son 4, y con esas dos divisiones hacemos la proyección ortogonal. Acuérdense que la proyección ortogonal es marcar líneas punteadas horizontales y verticales hasta el punto donde se cruza. Ahí donde se cruza, ahí es donde vamos a ubicar el punto. Lo mismo para el punto B, que estamos diciendo que es menos 3 en la abscisa, como es negativo es hacia la izquierda, y menos 3 en la ordenada, que al ser negativo es hacia abajo. Por eso aquí estamos marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos la proyección ortogonal. Recuerden que esa proyección hace referencia
horizontal y vertical, y donde se cruzan esas proyecciones ortogonales, nosotros vamos a tener la ubicación del punto. Acuérdense que esos puntos los estamos ubicando en el plano coordenado y que nosotros estamos teniendo un bosquejo. Aunque sí parece una gráfica, pues no tenemos tanto la exactitud para decir exactamente que todas estas divisiones son proporcionales y por lo tanto sería una gráfica exacta. Como no la tenemos, porque no estoy utilizando papel milimétrico ni cuadriculado, pues esto lo llamamos simplemente un bosquejo, pero obviamente el bosquejo me va a servir para saber la ubicación y también para poder utilizar las fórmulas. Por lo tanto, al tener ya el bosquejo, nosotros conocemos dos fórmulas, que es la distancia entre dos puntos y es la distancia, donde la distancia habíamos dicho que se va a interpretar, perdón, la pendiente. Podemos calcular la pendiente entre dos puntos, donde habíamos dicho que la pendiente se iba a interpretar como una inclinación. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí yo tengo una inclinación. Por lo cual, primeramente, si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, pues ya sabemos que la distancia del punto A al punto B, basándonos en el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Acuérdense que comenzamos con abscisas para que se nos haga nuestro hábito. Pudiera ser ordenadas, no importa. Más la ordenada de la A menos la ordenada de la B elevado al cuadrado. Ahora bien, en la pendiente, también la abscisa de A a B se va a determinar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Sabemos que lo que sube es lo vertical, por eso llevando el mismo orden, primero escribimos la A y luego escribimos la B, lo mismo que hicimos de este lado, para ir haciéndonos ese hábito y que no tengamos problemas en el momento que estábamos nosotros escribiendo la fórmula. Y aquí son las ordenadas con respecto a la diferencia de las abscisas. Así voy a calcular la pendiente. Si nosotros realizamos la sustitución, sabemos que sustituir es reemplazar. Entonces la sustitución me da bueno, lo escribo, disculpen. La distancia del punto A al punto B es la abscisa de la A, que habíamos dicho que la abscisa de la A nos la habían dicho que es un 5. Le restamos la abscisa de la B, donde la abscisa de la B es un menos 3. Acuérdense que el ser un menos, y aquí está un por, eso implica que debo de escribir el por, sobre todo porque aquí tengo un signo. Si no tuviera el signo, no sería necesario escribir este símbolo de agrupación que me está indicando la multiplicación. Esto sabemos que está elevado al cuadrado y le voy a sumar lo mismo. La ordenada de la A, que es un 4. Le resto la ordenada de la B. Como hay un signo, necesito indicar la multiplicación por menos 7. Y esta diferencia la elevo al cuadrado. Sabemos que el radical es un paréntesis, por eso hay que cerrarlo hasta donde precisamente termina las operaciones. Aquí lo cerramos. Y con eso estamos utilizando adecuadamente los conceptos. Recuerden que los conceptos no solamente es aprendérselos, sino también aplicarlos. Por eso sabemos que el radical es un paréntesis y hay que cerrar el paréntesis. Por eso sabemos que el paréntesis redondo que declaramos hace rato, hace un momento, este significa una multiplicación porque aquí hay una multiplicación de signos. Si no hubiera un signo negativo, no sería necesario escribir el paréntesis. Lo mismo vamos a hacer con la pendiente para llevarlo a la par. Aquí también hago la sustitución. Saben que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, la pendiente del punto A al punto B, que ya sabemos que es una inclinación, es la ordenada de la A, que ya saben que es un 5, y le voy a restar la ordenada de la B. Acuérdense que aquí hay una multiplicación, y esa multiplicación la voy a... no, aquí ya me equivoqué, disculpen, porque la ordenada de la A es un 4. Ahí tengan cuidado, la ordenada de la A es un 4. Y le resto la ordenada de la B, que es un menos 7. Entonces, si yo escribo menos 7, eso está mal escrito. Por eso hay que escribir aquí el símbolo para estar explicando que esta es una multiplicación. Ahí es cuando sabemos en verdad el uso de los paréntesis. La abscisa de la A, ahora sí, la abscisa de la A es un 5, que le voy a restar la abscisa de la B, donde es un menos 3. Como es menos 3, también necesito escribir el paréntesis. Ahora bien, yo no necesito aquí escribir un corchete, porque ya sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, tanto para arriba como para abajo. Por lo mismo no es necesario escribir el corchete, y solamente se deja indicado lo que hicimos hace ratito. Ahora bien, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar la ley de los signos. Ya saben que al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo. Si son diferentes el resultado es negativo. Aquí también voy a utilizar ley de los signos. Vamos a hacerlo a la par. En este paso voy a utilizar ley de los signos.
saben que solamente hay que escribir el nombre, no todo. Y luego, como este queda positivo y este también va a quedar positivo, aquí también queda positivo y este queda positivo, entonces vamos a estar hablando que se va a aplicar la ley de la suma porque son números con el mismo signo. Lo mismo acá, este es positivo, este es positivo, este es positivo, este es positivo, por lo tanto aquí hay ley de la suma y aquí también hay ley de la suma. Y entonces vamos a aplicar en los dos pasos los mismos conceptos. De ahí me queda que la distancia del punto A al punto B entonces es, aquí es un 8 que está elevado al cuadrado más un 11 que está elevado al cuadrado raíz cuadrada. Sabemos que no es necesario escribir paréntesis porque el exponente ya me está diciendo que se va a multiplicar por sí misma la base dos veces. Por lo tanto no es necesario escribir el paréntesis porque el paréntesis significa multiplicación y no es necesario, ¿no? Bueno, agrupa y también me da una operación que es la multiplicación. Aquí dijimos que es la ley de la suma, por lo tanto me quedó un 11. Si se dan cuenta es el mismo resultado que tengo acá, solamente que este es sumando y este es numerador por la fórmula. Y aquí me da un 8. Resultado idéntico al que tengo acá, solamente que son aplicados en fórmulas diferentes. Ahora bien, de aquí nosotros sabemos que debemos de aplicar el concepto que se denomina definición de potencia. Y la definición de potencia me menciona que este exponente me indica cuántas veces se va a multiplicar a la base por sí misma. Por lo tanto, al multiplicar dos veces a la base, aplicando leyes de los signos, obviamente aquí me va a quedar que el resultado va a ser un 64. Con el 11 al cuadrado es un 121, sigue existiendo la raíz, sigue siendo la distancia del punto A al punto B, pero aquí si se dan cuenta ya no hay nada que hacer. Lo que podríamos pensar hacer es simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, pero como el 11 y el 8 no son divisibles entre el mismo número, pues simplemente ahí se queda el resultado. Ahora bien, aquí tienen que darse cuenta que el signo es positivo. Eso quiere decir que si ustedes observan el segmento va hacia arriba, si ustedes lo ven de izquierda a derecha. Ahí me voy a dar cuenta de las inclinaciones positivas. Todas las inclinaciones positivas son aquellas que de izquierda a derecha vayan hacia arriba. Y de aquí lo estoy viendo en el signo. Ahí es como lo voy a interpretar y voy a verificarlo en mi figura. Por lo tanto, el esquema me dice que va a ser positivo. Si yo tengo alguna imprecisión y me da negativo, pues ya tengo esta parte para verificar que, insisto, esa es interpretación. Interpretación que básicamente es de la primaria o el kinder, ¿no? Cuando yo veo que sube o baja. En otras palabras, si yo voy a tener una pendiente que sea negativa, eso quiere decir que de izquierda a derecha el segmento va a bajar. Ahí es diferente, este va hacia abajo. Es lo que vamos a estar asociando con las direcciones y los sentidos que aprendimos en la primaria, en el kinder, y tener bien claro qué significa la pendiente. En otras palabras, esta sube, disculpen, esta sube, esta pendiente sube, pero si nos hubiera dado una pendiente negativa, insisto, entonces la recta baja. Lo veo directamente de los resultados numéricos. Aquí obviamente debo de aplicar jerarquía de operaciones, porque primeramente hay que hacer la operación que está entre paréntesis, de ahí inmediatamente me doy cuenta de que hay que aplicar la ley de la suma, porque tienen el mismo signo, por lo cual obtengo que la distancia del punto A al punto B es 185 raíz cuadrada. Hay que verificar si se puede racionalizar el radicando. Acuérdense que racionalizar el radicando es primeramente factorizar el radicando, donde el radicando es el número que está dentro del radical. Por lo tanto, este tiene quinta, bueno, a ver, tiene 9, 14 no tiene tercera, tiene quinta, que aquí me da 3, sobran 5, y aquí, no es cierto, no me toca de atrás, sobran 3, perdón, y 77, no es cierto, sobran 3, y con el 35, este me toca de A7. Disculpen, 18 entre 5, me toca de A3, sobran 3, para que este sea 35, y 35 entre 5 me da el 7, y de ahí ya obtengo que es un 37, pero como el 37 es primo, pues no puedo factorizar esto en dos números que tengan raíz cuadrada exacta, por lo tanto ahí se queda el resultado. Y con esas dos fórmulas pues ya puedo obtener información acerca de este punto. Ya saben, puedo obtener la distancia, la longitud y puedo obtener también la inclinación. Bueno, otra fórmula que viene dentro de los temas que vamos a dar esta semana
es el que hace referencia a punto medio. Punto medio es el punto que está a la mitad del segmento. Eso es una definición de geometría euclidiana. Por lo tanto, el punto medio se va a calcular a través de el cálculo de la abscisa y el cálculo de la ordenada. Para el cálculo de la abscisa va a ser la suma de las dos abscisas dividido entre 2. Es un promedio, es el medio. Y la ordenada precisamente va a ser la suma de las dos ordenadas dividido entre 2, porque es un promedio. Por lo tanto, si yo quiero calcular el punto medio, disculpen, aquí me equivoqué. Si yo quiero calcular el punto medio de A a B, entonces obviamente voy a utilizar la abscisa de la A y la abscisa de la B. Voy a utilizar la ordenada de la A, la ordenada de la A y la ordenada de la B. Y por lo tanto, pues nada más aquí se convierte en una sustitución similar a lo que hemos estado haciendo. Y si hago la sustitución, entonces obtengo que el punto medio del segmento AB es la abscisa de la A más la abscisa de la B. En otras palabras, es 5 más menos 3 sobre 2, y va a ser 4 más menos 7. Es un 4 más, por la fórmula, el paréntesis que indica multiplicación, menos 7, cierro el paréntesis, dividido entre 2. Fíjense cómo este paréntesis es un símbolo de agrupación que me está indicando una multiplicación. Pero este paréntesis no tiene nada que ver con álgebra, es simplemente una coordenada. Me está indicando que es una coordenada y que este primer elemento es una abscisa y este segundo elemento es una ordenada, por lo cual no debo de escribir aquí corchetes. Se utiliza el mismo paréntesis. Ahí es cuando empiezo a comprender el concepto. Y al comprender el concepto ya no me queda duda si voy a utilizar corchete, llaves, paréntesis, cuando sí, cuando no, etcétera, ¿no? De aquí, como estamos viendo una multiplicación y una multiplicación, sabemos que se va a utilizar la ley de los signos. Si se multiplican o se dividen en signos diferentes da negativo, si no me da positivo. Eso quiere decir que el punto medio del segmento AB entonces es un 5 menos 3 dividido entre 2, un 4 menos 7, disculpen, dividido entre 2. Y de ahí, al darme cuenta que son dos números que tienen signos diferentes porque este es positivo y este es negativo, entonces lo que vamos a estar utilizando es la ley de la resta. La ley de la resta menciona que si dos números tienen diferente signo, se restan los números y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, como el signo del mayor es positivo, el resultado va a ser positivo. Aquí también se van a restar estos dos, pero ahora el signo del mayor es el negativo porque el 7 es más grande. Entonces este resultado será positivo y este resultado será negativo debido a lo que me menciona la ley de la resta. Por lo tanto, el punto medio del punto A al punto B es un 2 entre 2, y aquí me da un menos 3 sobre 2. Estoy haciendo ahorita, por cada paso estoy aplicando un concepto para que lo vayan teniendo, pero va a llegar un momento en que en cada paso puedo aplicar varios conceptos, ¿no? Aquí obviamente necesito dividir, ya saben que dividir es repartir, y aquí necesito aplicar ley de los signos, porque hay una división del signo negativo entre el signo positivo. Entonces aquí aplico ley de los signos, y entonces el punto medio, el punto medio del segmento AB es 1, menos 3 medios. Acuérdense que no existen los números decimales, solamente existe la expresión decimal. Y al ser una expresión decimal, como este es un problema, ya saben que el problema tiene que ver con aplicaciones, pues simplemente se deja así el resultado y ya, no hay más. Para verificar esta coordenada, donde esta es la abscisa y esta es la ordenada, la puedo esquematizar en el plano cartesiano que tenía originalmente. Entonces, si me están diciendo que es 1,3 medios, pues fíjense cómo este punto efectivamente se ve que está sobre el segmento y sí parece ser el que está a la mitad de A y de B. Por lo tanto, una manera de saber si está bien es precisamente esquematizarlo. Si no lo esquematizan, pudieran tener algunos errores, algunas imprecisiones en la aplicación de los conceptos y nunca se darían cuenta. Por eso el esquema es fundamental. No es obligatorio, pero sí es fundamental para que ustedes puedan tener la certeza que sus resultados son adecuados.
Así que por favor, háganse el hábito que siempre hagan el esquema, siempre, aunque ya saben que en la fórmula no tiene nada que ver el esquema. Lo único que importa es la ubicación de los puntos. Si primero va A, primero va A. Si después va B, pues después va B, tanto en la distancia como en la pendiente. Y lo mismo vamos a hacerlo para el punto medio. Fíjense cómo en el punto medio no hay tanto problema porque estamos hablando de una suma y la ley conmutativa de la suma dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Eso quiere decir que yo lo puedo intercambiar y no hay ningún problema. Pero para continuar con el hábito y que no haya ningún problema, si aquí escribo primero A, primero escriban a la A, y si luego escriben a la B, pues después escriben a la B, y con eso ya se solventan de varias situaciones, ¿no? Bueno, entonces, son tres fórmulas. Esta fórmula proviene del teorema de Pitágoras, esta fórmula proviene de la definición de tangente, y esta fórmula proviene de la primaria cuando les decían saca el promedio de tus calificaciones. Conclusión, no les estoy enseñando mucha álgebra, solamente es la aplicación de los conceptos previos en algo que es el plano cartesiano, y donde lo importante aquí es que es abscisa y ordenada. Por lo cual, dense cuenta, como les decía en la clase pasada, que solamente geometría analítica es un 10% de todo lo que se está explicando. Esto de geometría y trigonometría lo conocen el semestre pasado. Y esto de sube y baja, pues simplemente es de la primaria, no es algo nuevo. Y lo que habíamos mencionado de punto medio, pues les dije que es un promedio, por eso se divide entre 2. Obviamente si hubieran sido 3 es entre 3, ¿no? Pero aquí no podemos ver, no hay una definición directa de punto medio. Perdón, hay una definición directa de punto medio, pero jamás de un punto dividido en una razón dada. Que eso va a ser otra interpretación que la vamos a dar posteriormente. O sea, nunca vamos a encontrar una división entre 3, a eso me refiero. O una división entre 4 o entre 5. Porque solamente el medio es de 2 y ya. Para dividir el segmento en diferentes pedacitos, entonces ya cambia. Ya no es dividirlo entre 3, entre 4, entre 5. Sino más bien ahí es una proporción que en su momento se las explicaré. Entonces, ¿cuántas fórmulas conocemos? Es punto medio, es distancia entre dos puntos y pendiente. Y con eso ya pueden resolver todos los ejercicios que están en la sección. Todos. Si tienen alguna duda, me lo mandan por WhatsApp, ya saben, porfa. Y de aquí solamente entender que si a mí me están dando un triángulo, de este triángulo, ustedes saben que si aquí hay un punto medio, este segmento que une al vértice opuesto con el punto medio del lado opuesto, esa se llama mediana. Entonces, si en algún ejercicio les dicen calcula la mediana, ya saben que la mediana, según geometría euclidiana, es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Eso quiere decir que si están buscando si les piden calcular medianas, pues resulta que aquí hay una mediana porque es el punto medio. Pero si aquí hay otro punto medio, entonces resulta que aquí hay otra mediana. Y si aquí hay otro punto medio, pues también aquí hay otra mediana. Y estas tres medianas se van a intersectar en un punto que en geometría euclidiana ya les dijeron cuál es. Acuérdense que hay muchos puntos notables. Uno es el centro, otro es el circuncentro, otro es el baricentro y otro es el ortocentro. Entonces también esos conocimientos previos hay que tenerlos, ¿no? Posteriormente los subo a Classroom para que les quede claro en la sección de la primera semana. Pero ya con eso pueden hacer todos los ejercicios. Si les piden mediana, pues hay que utilizar punto medio. Si les piden longitud de la mediana, pues hay que ver la distancia del vértice al punto medio. Si les piden la inclinación, pues hay que ver esto. Si les piden el ángulo, pues el ángulo resulta que ustedes les acaban de decir que la pendiente es la tangente del ángulo. En otras palabras, retomando este resultado que me dio 11 octavos, entonces la pendiente fue 11 octavos. Pero como ustedes saben que la pendiente es la tangente del ángulo, eso quiere decir que por lo que ustedes saben de geometría y trigonometría, entonces el ángulo lo van a calcular con la función inversa. Recuerden que la función inversa es la que intercambia datos por resultados. Por lo tanto, el ángulo se calcularía como el arco cuya tangente es 11 sobre 8. Obviamente esto lo hacen en la calculadora, y si lo hacen en la calculadora, resulta, dejen hacer uso de la mía, resulta que shift tangente paréntesis 11 entre 8, cierro paréntesis igual, a mí me da por resultado en la calculadora
un ángulo de 53.97 grados. Sabemos que hay una tecla donde la tecla tiene una bolita, una comita y dos comitas, y entonces al apachurrar esa tecla, pues yo obtengo que la medida del ángulo es de 53 grados, 58 minutos y 21.46 segundos. Donde este ángulo, recuerden que es la inclinación, pero esa inclinación es con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que con respecto a esta horizontal, aquí hay un ángulo que mide 53. Recordando que los ángulos se miden en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues tendríamos que marcar que la flechita va hacia allá. Aunque si aquí marco otra horizontal, también aquí hay un ángulo de 53. Y si utilizo esta horizontal, aquí también hay un ángulo de 53. Y si utilizo una horizontal que casi está pegada a, también aquí hay un ángulo de 53. Todos esos ángulos son congruentes porque, si se acuerdan, una transversal que atraviesa las paralelas recibe el nombre de ángulos correspondientes. Son ángulos que están del mismo lado de la secante y que son uno interno y otro externo. Este es externo y este es interno, dependiendo de las paralelas. Y entonces de ahí se van uniendo todos los conceptos. Recuerden, se llaman correspondientes, por eso son congruentes. Congruente quiere decir misma medida y misma forma. Entonces todos esos conceptos previos es tenerlos siempre y manejarlos. Por eso les menciono que los lean todos los días, por favor. Concluyendo, este ángulo de esta inclinación siempre es con respecto a la horizontal. Muy diferente al ángulo que hay entre segmentos. Eso lo vamos a ver la semana siguiente, donde entonces les voy a enseñar a calcular cómo calculan estos ángulos entre segmentos. Porque si ustedes se dan cuenta, esta recta tiene una inclinación que es diferente a esta recta, donde la inclinación con respecto al horizontal es hacia abajo. O sea, esta inclinación es negativa de este lado y esta inclinación es positiva de este lado. Son ángulos diferentes. Entonces lo que hay que hacer es aplicar ahí una fórmula que la semana que entra se las explicaré, y que ahorita solamente entiéndanme que este ángulo siempre es con respecto a la horizontal. Siempre respecto a la horizontal. A veces les voy a pedir el ángulo con respecto a la horizontal, sí. No siempre, pero a veces sí. Entonces, por favor, vayan haciendo todos los ejercicios de la sección, que nada más tiene que ver con distancia entre dos puntos, pendiente, inclinaciones. Obviamente en la sección les van a preguntar perímetro, pero ya saben que perímetro es la distancia de un segmento más la distancia del otro segmento más la distancia del otro segmento, AC. Y también saben que existen los términos semejantes. Por lo tanto, si en alguna ocasión les queda un 2 raíz de 3 más un 6 raíz de 3 más un 7 raíz de 3, si ustedes se dan cuenta, todos esos son términos semejantes porque tienen la misma raíz. Eso quiere decir que van a aplicar la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma les queda que el perímetro es este 2 más este 6 que es 8 más este 7 que es 15. Es 15 positivo porque todos son positivos, el cual no se escribe, y todos son relacionados al mismo término semejante que es raíz de 3. Entonces, en este caso sí puedo hacer una suma, a veces no se va a poder hacer. Y obviamente hay que decir que son unidades, porque estamos hablando de unidades lineales. Cuando lleguemos a área serán unidades cuadráticas, cuando lleguemos a volumen serán unidades cúbicas. Pero eso es algo que también ya se veía en física en la secundaria. Las unidades pueden ser centímetros, pueden ser pulgadas, pueden ser pies, y todas, si ustedes se dan cuenta, tienen exponente 1. Por eso son unidades lineales y solamente se les escribe la U, porque en realidad yo no sé en mi esquema si estas rayitas, cada rayita es un centímetro, o cada rayita es un metro, o cada rayita es un kilómetro, o cada rayita es, no lo sé, ¿no? Un año luz, que también hay mediciones por años luz, etcétera, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda, me la hacen saber por WhatsApp.